Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy voy a estar conversando con la doctora Naida Román, directora de la Comisión para la Prevención del Suicidio, y con el doctor Domingo Márquez, catedrático de la Universidad Albizu y psicólogo clínico, sobre la importancia de hablar de suicidio en el mes para la prevención del suicidio. Por favor, estamos en una introducción informal. Compartan este Facebook Live con sus amistades para que se beneficien. En Puerto Rico hay alrededor de 300 personas que se afectan anualmente, no que se afectan, que pierden la vida por suicidio. Se afectan muchas más, como nos pueden comentar nuestros recursos de hoy. Y es un problema que hay que atajar y que hay que conversar. Lejos de lo que pensamos, ¿verdad? Que es un problema que está mejor calladito. Vamos a aprender en el día de hoy por qué es tan importante abordarlo y cómo se debe abordar de una manera responsable para salvar vidas, porque en efecto, cuando se conversa sobre suicidio, podemos ayudar a salvar vidas. Veo que algunas y algunos están conectados ya, así que sin más, vamos a comenzar este Facebook Live. Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de las revistas de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con la doctora Naida Román Vázquez, directora de la Comisión para la Prevención del Suicidio, y con el doctor Domingo Márquez, catedrático de la Universidad Albizu y psicólogo clínico, sobre la importancia de hablar de suicidio. En Puerto Rico, cada año cerca de 300 personas pierden la vida por suicidio, pero aún es un tema del que no se quiere hablar por miedos, mitos y el estigma que rodea las enfermedades mentales. Sin embargo, hay que hablar de suicidio y aprender a hablar del tema, porque conversaciones a tiempo, como dije ahorita, pueden salvar vidas. ¿Cómo es que debemos hablar de suicidio? De este tema importantísimo estaremos conversando en el día de hoy con nuestros recursos expertos, quienes además estarán disponibles para contestar tus preguntas en vivo. Así que va escribiéndonos en la sección de comentarios de las páginas de Facebook, Es Mental o FHC Salud Mental, que vamos a estarlos leyendo en vivo, y comparte este live para que se beneficien tus familiares y amistades. Este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista Es Mental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental, filial de UHS Inc. y entidad hermana del Hospital Panamericano en Puerto Rico. Nuestro propósito con esta serie de Facebook Live es ofrecerte a ti herramientas para que abordes los distintos retos de la vida diaria. Así que sin más, comparte este live y comencemos la conversación con nuestros recursos. Bienvenidos a ambos. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que están con nosotros. Gracias por la invitación. Tremendo. Vamos a comenzar con usted, doctora Román Vázquez. Quisiera empezar por lo más básico, una explicación de qué es el suicidio, porque hay a veces concepciones erradas, ¿verdad?, sobre qué en efecto es el suicidio y cómo surge. Y me gustaría también que habláramos un poquito de cuáles son las poblaciones más afectadas en Puerto Rico. Gracias por esa pregunta. Comenzamos entonces con una definición que es la que solemos compartir siempre en las actividades educativas de la comisión. El suicidio es todo acto autoinfligido, fatal, realizado con intención implícita o explícita de morir. Y lo explico un poquito más. Cuando hablamos de autoinfligido nos referimos a que eso es algo que la persona se tiene que hacer a sí misma. Enfatizamos en que es una elección que toma la persona. Cuando decimos que tiene una intención implícita o explícita, también queremos aludir a que no siempre la persona lo deja saber de una forma clara, sino que hay cosas que la persona puede manifestar que nosotros tenemos que interpretar. Y doy un ejemplo: no es lo mismo que una persona diga me quiero matar, me quiero suicidar, voy a suicidarme, a que una persona dice sé cómo voy a terminar con esto, yo voy a resolver este problema, que son algunas cosas que requieren mayor interpretación de nuestra parte. Cuando nosotros usamos esa definición, a lo que queremos aludir principalmente es que es algo que la persona se hace a sí misma, como dije al principio, y que es una elección de esa persona que culmina en su muerte. Cuando hablamos de una persona que sobrevive, estaríamos hablando de un intento. Pero cuando hablamos de suicidio, estamos hablando expresamente de cuando esa persona pierde su vida a mano propia. Habiendo dicho eso, la otra parte, ¿verdad?, de la pregunta sería, ¿qué es lo que puede llevar a una persona a considerar suicidio? Y yo creo que aquí algo que nos ha hecho mucho sentido a través de los años es traerlo como un asunto de cuando una persona se encuentra en una situación intolerable
en donde encuentra que ya la vida o los recursos que tiene no son suficientes para poder finalizar, acabar, reducir el sufrimiento que tiene en un momento determinado, la persona pudiera recurrir al suicidio como una forma de ponerle fin a un sufrimiento que encuentra intolerable. ¿Y por qué hacemos énfasis en eso? Porque una persona que pudiera contemplar, ¿verdad?, considerar el suicidio, a veces pudiera tener un diagnóstico de salud mental, pero no siempre es eso. Suelen atar siempre, ¿verdad?, el hablar de suicidio con problemas de salud mental con exclusividad, y no es así. Aunque tener un diagnóstico de salud mental pudiese ser un factor de riesgo importante en algunas personas, hay muchas personas en el mundo que tienen diagnósticos de salud mental y el suicidio no tiene que ser y no es, en efecto, ¿verdad?, el desenlace final de un cuadro clínico psiquiátrico ni de un problema de salud mental. Y también puede ser a la inversa, perdone que la interrumpa, de una persona que no tiene ningún diagnóstico de salud mental pueda cometer suicidio. Y a eso voy. Porque si lo vemos solamente de salud mental, perdemos de perspectiva que una persona que pudiera estar pasando por una situación de un problema de salud que afecta seriamente la capacidad que tiene esa persona de cuidar de sí, de su calidad de vida, podemos perder de perspectiva también momentos de coraje, de impulsividad. A veces también pudiera ocurrir en un contexto de hacerle daño a otra persona, ¿verdad?, como pudiéramos pensar incluso como una venganza. Hay distintas explicaciones, no hay una sola forma de ver qué es lo que lleva a una persona al suicidio, pero sí es importante ver que cuando una situación es intolerable, el suicidio pudiese entrar ahí como una alternativa para ponerle fin a eso que no se soporta más. Pasamos entonces a cuál es el perfil, ¿verdad? El cuadro en Puerto Rico. En Puerto Rico. Pues en Puerto Rico estamos observando una tendencia a la disminución desde el 2014, o sea, eso lo hemos visto y eso se ha sostenido a través de los años. Importante también que se ha sostenido la población que está desproporcionalmente afectada por el suicidio, y en Puerto Rico estamos hablando de hombres adultos mayores de 50 años que viven en áreas rurales. Nosotros recientemente hicimos una actualización a nuestra estandarización de las tasas de suicidio en Puerto Rico y tenemos los 5 municipios con la tasa más alta de suicidio, que ahora sería la isla municipio de Culebra. Tendríamos también Ay Bonito, tenemos también Barranquitas, Naranjito y Vieques, ¿verdad? Son los 5 municipios. Doctora, perdone que le interrumpa, pero se le está yendo a veces un poquito el sonido. No sé si se puede pegar un poquito el micrófono más. Sí, déjame acercarme Estamos un poco. entendiendo, pero es para evitar que Sí. la información tan importante se pierda. Hablaba de los municipios más afectados, ¿verdad? Que decía Ay Bonito, Culebra, Vieques. Se me escaparon los otros dos. Barranquitas, Naranjito. Sí, son 5 municipios. Es el campo, muy en el campo, y las islas, municipios que están aisladas, así que supongo que hay algo del aislamiento también. Sí, sí, ahora lo que nosotros estamos tratando de comunicar con mayor precisión es que cuando hablamos del suicidio en Puerto Rico, tenemos que también atarlo y vincularlo a la ruralidad, ¿verdad?, a las áreas rurales en Puerto Rico, que si miramos un mapa, ¿verdad?, la Puerto Rico, ¿verdad?, pudiera caer en esa categoría. Adicional a eso, es importante también saber que en Puerto Rico tenemos una tasa promedio de 7.8, que eso nos ubica un poco por debajo de la tasa de otras jurisdicciones en Estados Unidos. La tasa promedio de Estados Unidos en general es de 14.0, así que estamos muy por debajo de eso. Pero yo creo que a pesar de tener esas estadísticas alentadoras, estamos hablando de disminución, estamos hablando de que nos vemos por debajo de otras jurisdicciones también, no es menos cierto que es una muerte violenta que se puede prevenir, y aunque haya una sola persona que muera por suicidio, es razón suficiente para que podamos implementar estrategias salubristas para sacar esa actividad. Bueno, y hablaban en el reportaje, aprovecho para invitar a todas y a todos a ver un reportaje que tenemos en esmental.com al respecto, y aquí les presento a Bruno, me lo disculpan que está un poco agitado, mi perro guardián. De todas maneras, continúo, o sea, usted hablaba de que sí hay una tendencia bien preocupante a que hay más uso de la violencia de armas de fuego, o sea, aunque está disminuyendo, los métodos de suicidio son más violentos, ¿eso es correcto? En Puerto Rico, el método principal, número 1, que se utiliza tanto en hombres como mujeres es el ahorcamiento.
pero lo que sí observamos es que cuando miramos con detenimiento esos datos sobre los medios letales, aunque vemos una disminución en las muertes por suicidio, cuando miramos esos medios letales vemos un incremento en el uso de armas de fuego como método para morir por suicidio. Así que a eso me refería con el aumento, que aunque no hay un aumento en las tasas, no hay un aumento en la cantidad de muertes por suicidio, pero sí estamos viendo un cambio en esos métodos que se están utilizando, a pesar de que el alargamiento sigue siendo el método número 1. Y nosotros para eso, ¿verdad? Estamos trabajando también qué herramientas podemos ofrecerle, qué recursos podemos trabajar desde la comisión. Y una de las cosas que mencioné para ese artículo es que en la comisión desarrollamos un mapa de almacenamiento seguro de armas de fuego. También tenemos material educativo sobre el almacenaje, ¿verdad? de las armas de fuego. Y en ese mapa, que lo pueden conseguir en nuestro portal electrónico, nuestra página web, prevencionsuicidio.pr.gov, van a ver todos los cuarteles estatales y las armerías en Puerto Rico, nombre, dirección física, número de teléfono, que ofrecen ese servicio de almacenamiento seguro de armas de fuego. Doctora, al final quiero pasar con más información sobre eso, ¿verdad? Sobre dónde pueden acudir amistades o familiares a buscar más información, a buscar recursos, pero antes de pasar con el doctor Domingo Márquez, quería tener una última pregunta para usted, y es en términos de qué ven desde la comisión en la calle, ¿verdad? Con sus esfuerzos de prevención, o sea, ¿cuáles dirían ustedes que son los principales retos ahora mismo en Puerto Rico, tanto en cuanto a lo que están viendo como para atender el problema adecuadamente? Lo primero que viene a mi mente cuando pienso en reto es el estigma, es en lograr romper con esas creencias erróneas que tenemos sobre el tema, no tan solo de suicidio, sino de salud mental. ¿Qué significa eso de buscar ayuda profesional? Y eso a veces obstaculiza que se pueda ayudar a una persona, porque hay mucho silencio alrededor del suicidio. Así que eso es lo primero que viene a la mente. Y nosotros, con el paso del tiempo, también hemos ido modificando, ¿verdad?, las cosas que estamos haciendo. Y cuando dices que ves en la calle, pues nosotros vemos la necesidad de ir a la calle, de que no podemos solamente estar ofreciendo actividades virtuales, que sí son importantes y siguen siendo parte de nuestra oferta curricular, por decirlo de alguna manera, pero nosotros hemos tenido que hacer un cambio también en nuestro acercamiento a qué es eso de prevenir el suicidio en comunidad, ir directamente a estos municipios que mencioné, que tienen las tasas más altas de suicidio, reunirnos con los líderes comunitarios y preguntarles a ellos qué ustedes piensan que está pasando en su comunidad, qué necesidades ustedes saben que tienen. ¿Qué es lo que piensan que está pasando, en resumen, ¿verdad? Porque se nos acaba un poco el tiempo, pero ¿qué es lo que piensan cuando ustedes van allá y les hacen estas preguntas? Yo creo que es el conocimiento de dónde ir para acceder a servicios de ayuda. Falta de conocimiento, falta de educación. Necesidad de educación para sentirse más seguros a la hora de acercarse a una persona y tratar de ayudarlo. Perfecto. Les recuerdo a todos y a todos que estamos conversando con la doctora Naida Román Vázquez, directora de la Comisión para la Prevención del Suicidio, y con el doctor Domingo Márquez, catedrático de la Universidad Carl Albizu y psicólogo clínico, sobre la importancia de hablar sobre suicidio. Esta iniciativa es traída a ustedes por FHC First Healthcare, el Hospital Panamericano y la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Vayan a esmental.com, que tenemos un reportaje completo sobre este tema con ambos recursos. Nos ven también en las redes sociales y en nuestro podcast Cerebrando en Spotify, en Amazon y en todas las plataformas de podcast. Doctor Márquez, desde el punto de vista clínico, ¿cuáles son los principales obstáculos que usted identifica para atender el problema del suicidio, tanto a nivel de pacientes individuales como a nivel de colectivo o de país? Pues mira, Maya, cuando hablamos en términos de estos distintas, ¿verdad?, intervenciones y poblaciones que sabemos que hacen falta atender, una de las cosas que nos van a, hay varias, ¿no? Pero una de las principales, yo digo, que es que podemos generar todas las intervenciones y tener toda la tecnología a nivel de intervenciones clínicas y tratamientos. Ahora, mientras tengamos una población que vive en la precariedad, en la pobreza, pues entonces eso va a crear unas características que va a ser muy difícil nosotros combatir, porque estamos hablando de que en Puerto Rico sobre el 60% de los niños viven en pobreza. O sea, eso se traduce a menor acceso, así que yo puedo tener las especialidades que cuento con ellas, tengo programas especializados en distintas clínicas alrededor de Puerto Rico, de la Universidad Albizu, el Ponce Sciences University, y eso está ahí, pero la gente sabe que está ahí, tiene la capacidad para llegar, tiene el acceso,
mientras están viviendo con este estrés crónico desde edades tempranas, ¿verdad? Eso se hace bien difícil y eso viene acompañado también de la polarización social que cada vez está más marcada, ¿no? Tenemos una ausencia de voluntad política muchas veces de atender ciertos problemas. Entonces hay una brecha que sigue creciendo entre los que tienen y los que no tienen, y eso no solamente dinero, sino también riqueza y pobreza estructural, y eso también incluye que, ¿sabes? Tenemos ahora mismo a los penúltimos peleando con los últimos para defender a los primeros, ¿no? Entonces, eso es un problema que tiene que ver con la muerte por suicidio directamente, porque entonces tenemos personas que están en unas condiciones donde en ausencia de un diagnóstico o un trastorno clínico, el suicidio es una opción, porque entonces, ¿sabes? No ven opción de salir de sus condiciones sociales, ¿no? Trabajo 40 horas y no es suficiente, hago todo lo posible y no me da, tú sabes, ni emocionalmente ni económicamente. Así que definitivamente eso no se puede olvidar, ¿verdad? Que una persona que está feliz, que tiene el dinero, que sus hijos están saludables, no necesariamente esto le pasa por la mente, ¿no? Si no está en una crisis o no tiene un trastorno mental. Aparte de eso, hay otro factor que quizás responde o explica un poco lo que encontró la doctora Román en términos de los pueblos rurales que mencionaron. Bueno, yo iba a decir antes de que usted continúe que lo que usted está explicando, ¿verdad? De la pobreza y no es solo pobreza, falta de acceso a oportunidades y demás, es bien compatible con lo que encontró la doctora Román, ¿verdad? Porque estamos hablando de municipios bien aislados, que no necesariamente son los municipios más ricos de Puerto Rico, pero por mucho, ¿verdad? Y no son los que más oportunidades tienen tampoco. No, algunos están entre los más pobres, pero los del centro de la isla, aunque no están entre los más pobres, ciertamente siguen siendo algunos de los más pobres de la isla. Y no es nada nuevo porque ya en el 2018, cuando nosotros hicimos el estudio de mortalidad de Harvard, encontramos que esos precisamente son municipios eran los de mayor desplazamiento que tenían de personas que estaban emigrando de Puerto Rico, ya sea a la costa de Puerto Rico o a los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué quedaron en esos pueblos? Pues antes habían personas en sus 20 y pico, en edades productivas, que ayudaban a los de 50 y pico a bregar con los de 70 y pico y los de 80. Ahora quedaron los de 50 y pico con sus condiciones crónicas propias, cuidando y velando por los de 75, sin los recursos económicos y en una situación. Y obviamente por eso es que vemos que la mayoría, ¿verdad? Sobre el 80% de los hombres y sobre los 50 años son los que están presentando esto. Así que eso es bien importante. Otro elemento también que impide el que podamos manejarlo es el hecho de quién identifica las características, ¿verdad? Todas estas elementos que nosotros vamos a ver como señales de alarma o banderitas rojas de posibles conductas suicidas o muertes por suicidio. Y es el hecho de que podemos ser especialistas, y yo ayudo a adiestrar y entrenar a profesionales y especialistas, pero el problema es que nos llegan o cuando ya tienen varios intentos o cuando ya presentan un historial de estas conductas. Cuando nosotros tenemos los datos que sabemos que la gran mayoría de las personas que mueren por suicidio, que ya murieron por suicidio, particularmente en pueblos pequeños o donde hay oficinas de generalistas que atienden muchísimas personas, esas personas, hasta el 60% de las que murieron por suicidio pasaron por las manos de estos profesionales, estos médicos generalistas, tuvieron algún contacto médico en el mes anterior de su muerte, que es altamente probable que tuvieran ya pensamientos o estuvieran considerando el suicidio. ¿Y qué pasa? Que estos profesionales no tienen ni siquiera un adiestramiento básico de cómo ocultar, cómo preguntar, etcétera. Así que me has escuchado antes, Omar, yo tengo la cantaleta que en Puerto Rico debemos. No, es un tema de años y me apena tanto, ¿verdad? Quizás educación. Román nos puede hablar un poco de este reto porque hay una falta de entrenamiento grave en la clase médica. Es una oportunidad que se desaprovecha, ¿no? Yo insisto que debe ser una educación de las horas de educación continuada que debe ser compulsoria. El manejo, identificación y manejo mínimo, ¿verdad? De suicidio para todo profesional de la salud, tú sabes. Cualquiera que vaya a sacar licencia que tenga conocimiento sobre esto, porque van a estar en manos de nutricionistas, de generalistas, de absolutamente todo. Y es una oportunidad que se desaprovecha de detectar estas cosas a tiempo para poder... Y aprovechar y insertar algunas preguntas del público, que como está tan interesante la conversación, las he dejado pendientes. Está el doctor Juan Malaverresach, saluda a los recursos, habla de la importancia del tema, sobre todo para los adolescentes. Y él hace la siguiente pregunta. Él quisiera que comentaran sobre cómo el suicidio puede convertirse en modelaje para otros adolescentes. No sé si entienden la pregunta. Sí, claro que sí. La conducta, particularmente en adolescentes, la conducta imitativa, no meramente por el suicidio, sino por
un montón de otras cosas, pero particularmente cómo se maneja la conducta suicida alrededor de un adolescente puede llevar a la conducta imitativa en otros, buscando los refuerzos, ¿no? O sea, que si no se hace un manejo de contingencia, es decir, no se maneja bien el ambiente, tanto el salón como la casa, a veces sin darse cuenta pueden reforzar estas conductas pues esta persona no tiene que tomar el examen, no tiene que hacer esto, no tiene que hacer lo otro, entonces puede que hayan otros que digan, wow, le están demostrando que lo quieren, le están buscando ayuda, y no es que, ¿verdad? A un nivel, no es que lo hagan a propósito, pero sí, si se refuerzan unas conductas, eso se sabe que puede pasar, ¿verdad? Y a los adolescentes pues son más propensos a ese tipo de respuestas. Y no me quiero detener ahí en este tema, pero en el pasado hemos conversado de cuán reacios están, ¿verdad? Las escuelas a abordar este tema, que no están muy abiertos a empezar Esto es así, nosotros a hablar como estamos hablando del tema. ofrecemos charlas gratuitas y tienes escuelas no quieren, las escuelas no quieren la prevención. Pero quizá la doctora al final nos puede comentar un poquito sobre esto. También quiero coger una pregunta, creo que es para ambos, de Eunice Ortiz, y me parece importantísima. Plantea que es importante hablar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la salud mental de los jóvenes. Se está refiriendo al caso de Estados Unidos, pero supongo que sé que ambos están muy al tanto de lo que está ocurriendo, ¿verdad? De cómo el ChatGPT... Claro, y responde directamente a la falta de acceso a servicios. ChatGPT lo tengo ahí y pues si no tengo un psicólogo, me da una cita en 3 meses, o no tengo el acceso, o no tengo que manejar el estigma, ¿verdad? Enfrentarlo, porque lo puedo mantener, entre comillas, en privado. Ahora, los que saben un poquito de esta ingeniería, pues saben que estas plataformas alucinan, literalmente alucinan, y también rellenan información tratando de adivinar lo que tú quieres escuchar, etcétera. Así que ellos sí se tienen que inventar información para llenar lo que tú pides, lo van a hacer, así que es bien difícil que puedan. Bueno, gremios a nivel de Estados Unidos prácticamente han prohibido el uso de estas plataformas, los gremios de profesionales de la salud mental, porque pueden incluso propender a que se cometan suicidios. Doctora, sí. No sé si ustedes ya están trabajando con este tema o hay algo que nos pueda aportar al respecto. Yo creo que el asunto de inteligencia artificial es tan... no es que surgió ayer, pero está tan en una etapa inicial que creo que hace más preguntas que las respuestas que tenemos los profesionales para atender eso. Porque no es tan solo el asunto de que la gente esté, o sea, coincido con lo que mencionó el doctor Márquez, del acceso a los servicios y el asunto de la privacidad, pero creo que también hay un enredo imaginario que se presta para uno estar solamente en su computadora hablando con alguien que no es alguien, sino que es una programación, que todavía hace falta mucho que pensar allí para nosotros tener unas conclusiones, ¿verdad?, más certeras. Pero lo que sí es importante es que, al igual que se habla tanto con las redes sociales de la importancia de estar pendiente a qué es lo que nuestros jóvenes o nuestros niños están accediendo, cómo es que tienen, ¿verdad?, acceso a estas cosas en privado para entonces tener estas conversaciones, porque no es algo que ocurre de un día para otro. O sea, son conversaciones extensas, la persona establece una relación con estos bots y hay que preguntarse también sobre el elemento de la supervisión, ¿verdad? En qué momento también pudiéramos ver qué herramientas implementar para supervisar mejor el uso y limitar el acceso a estos recursos que están, ¿verdad?, libremente ahí para las personas de todas las edades. Definitivamente tiempos bien retantes y complicados. Eso me lleva a la próxima pregunta para usted, doctor Márquez, que es el tema central de este Facebook Live. ¿Por qué es tan importante hablar de suicidio? Y más importante también, ¿cómo podemos hablar de suicidio, sobre suicidio, de una manera responsable con personas que quizás están cerca de nosotras o nosotros? Pues curiosamente la manera más responsable y la manera más efectiva es literalmente hablarlo como si estuvieras pidiéndole que te pase el pique en la mesa cuando estamos comiendo. Porque debe ser de una manera completamente natural, porque el 98% de las personas del mundo ha pensado en la muerte o en su muerte o cómo va a ser, así que es completamente natural. Y obviamente el acercamiento no tiene por qué ser complejo, es simple y sencillamente preguntar, ¿estás bien? ¿Has pensado en hacerte algún tipo de daño? Mucha gente en una situación como tú ya lo puede pensar así. Y se hace de esa misma manera, pero sin adscribirle toda una situación o que es un tema muy, muy especial o que es tabú, porque el no hacerlo, obviamente, es lo que lleva a que la persona se quede en su mente y
y precisamente aumente no solo la cantidad, sino la intensidad de los pensamientos y se mueva un plan, etcétera. Así que particularmente con poblaciones, ¿verdad? Mujeres jóvenes, adolescentes, la población trans, que son literalmente la gente que más sufre. Nadie sufre más que la población trans. Es importante estar pendiente. LGBT, es importante estar pendiente. Los viejos que están solos, es importante estar pendiente. Preguntarles si están pensando en alguna solución o que no ven salida. Y otra cosa bien importante también, cuando se habla, cómo se habla en algunos elementos, hay ciertos asteriscos, ¿verdad? Por ejemplo, los medios y las noticias no mencionar, no ponerlo en primera plana, no poner fotos, no mencionar, porque está el efecto del contagio psicológico, ¿verdad? El efecto Werther, que sabemos que ocurre cuando se glorifican o se pone en primera plana. Hay unas guías para los medios de cómo deben hablar de la muerte por suicidio, ¿verdad? Así que sí hablar, pero cuando se trata de medios y demás, cuidado que no se vaya a glorificar. Y en las redes a veces vemos que últimamente comparten todo, y eso puede incluir a veces cartas de despedida de alguien que murió por suicidio, y todo el mundo mira cómo está el problema de la salud mental en el país, y lo comparten y lo comparten sin saber, bendito, que lo que están haciendo es aumentar las probabilidades de que esto se repita en una persona que a lo mejor... ¿Cuáles son esas señales, yendo ya el contacto, verdad, personal con familiares, cuáles son esas señales a las cuales amistades o familiares deben estar pendientes para decir, quizás es momento de yo hablarle a esta persona directamente? Bueno, obviamente lo que son los síntomas así de depresión, ¿verdad? La persona está retraída, la persona está también sin el apoyo social, se alejó de sus amistades, también personas que están en una crisis específica momentánea, pérdida de empleo, pérdida de pareja, infidelidades, este tipo de cosas que son de hoy para hoy, diagnósticos clínicos de salud, como mencionó la doctora. Esas personas están más propensos a momentáneamente, ¿verdad? Vivir o llevar a cabo algún intento de suicidio, además de los, como dije, que tenga algún cambio, personas que en bipolaridad, depresión, que tenga algún cambio clínico, aunque sea mejorando, porque a veces también eso no es obvio, pero alguien que da una mejoría momentánea de un día a otro está en la categoría de personas que son altamente probables que puedan tener un intento de suicidio, personas que acaban de salir de una hospitalización psiquiátrica también. Así que son muchos, ¿no? Pero mayormente, si usted tiene la curiosidad o la duda, hable, diga y pregunte. Pregunte con miedo, porque no voy a decir pregunte sin miedo. Usted va a tener miedo. Usted va a tener miedo de ese adolescente suyo que se lo va a comer. Usted va a tener miedo de esa pareja suya que va a pensar que usted lo está marcando de alguna manera o que lo está minimizando. Hágalo con miedo, porque mejor es que resolvamos ese miedo y que poco a poco se vaya dando esa confianza. Pero miedo vamos a tener. El asunto es que hágalo con miedo. Pero como hacemos muchas cosas en la vida, ¿verdad? Al final voy a ir con la doctora con qué hacer entonces una vez empiece esa conversación, ¿verdad? Y cómo dirigir a las personas, pero tengo una última pregunta para usted. ¿Cuáles son los principales mitos que existen en torno al suicidio y cuáles son las realidades sobre el suicidio? Hay algunos bien básicos que ya hemos mencionado, ¿verdad? Hablar de suicidio incita al suicidio, atrae al suicidio. Falso. El problema no es hablarlo, sino cómo se habla y ofrecer alternativas, ¿verdad? Sin sensacionalización y sin tampoco burlarse, etc. Otro es que como que perro que ladra no muerde, ¿verdad? Quien habla de suicidio no lo hará. Falso, ¿verdad? O el que lo intenta muchas veces. Cada persona que tiene un intento aumenta sobre un 30% de probabilidades de tener otro. Personas con 4 intentos o más es altamente probable que mueran por suicidio. Así que ese asunto de muchos intentos y no lo ha hecho es para llamar la atención. Como quieras un problema, porque si esa es la manera tuya de llamar la atención y meterte todos esos problemas, ¿verdad? Con todo el estigma que hay, si hay hospitalizaciones y demás. Así que eso también. Y otro es que tienen que ser personas con trastornos graves, tú sabes, trastorno de personalidad limítrofe, bipolaridad. Falso, personas en crisis que de un día para otro, como mencionamos, divorcios, infidelidad, desempleo, diagnósticos de salud, que estábamos bien hoy, pero mañana de repente se me cayó el mundo por alguna noticia. Puede pasar eso si no tiene, ¿verdad?, los recursos o la gente alrededor de ellos. Y como dijimos, también personas que están en una situación de clase baja, clase media baja, que están en 2 trabajos, en 3 cosas y pasa el tiempo y ¿sabe? Cada vez que creen que van a salir a flote, pues aumento en la luz, aumento en esto, le quitan los recursos, ya no hay cuido, ya no tiene, tengo a mis viejos enfermos en mi casa y no tengo para pagar un cuido. O sea, también personas que están en situaciones que no necesariamente hay un diagnóstico, pero también van a estar ahí. El asunto llama la atención que, como dije, eso es una manera bien extraña de llamar la atención si fuese así. Esos son la mayoría de los mitos. Pues ahí hay muchas en esa categoría que menciono justo penúltima, ¿no? De las personas con problemas
económicos, las personas con dificultades que se agravan cada vez más en nuestro país. Ciertamente estamos hablando de decenas o cientos de miles de personas. Se ve como una salida, se ve como una solución en el momento que está. Es hora de hablar de esto y estar pendiente. Aquí Vivian Valiente Bracero dice la clínica del Albizu diciendo presente con horarios extendidos. Así que aprovecho y les doy el anuncio a todos los que están conectados. Es una clínica abierta a la comunidad con precios, corríjame doctor, bajos o inexistentes. Sí, así que exacto. Vamos a conocer los servicios que hay. Pueden pedir más información en vvaliente@albizu.edu, vvaliente@albizu.edu. Para ir cerrando, doctora Román, ¿qué hacemos entonces después de comenzar esta conversación? ¿Cómo, dirigimos o atendemos a este familiar o a esta persona, a esta amiga, amigo que nos dice, sí, tengo deseos de no quiero vivir más, o tengo deseos de quitarme la vida, o ya no puedo más con mis problemas? ¿Cómo nos orientamos mejor a dónde acudimos? Bueno, una forma es primero preguntar si esa persona ya se atiende con algún profesional de salud mental y poder hacer el contacto con ese profesional. Si esa persona no tiene y uno conoce, uno puede llamar y hacer una cita con ese profesional. Nosotros en la comisión también siempre, ¿verdad?, promocionamos el uso de la línea Paz de AMSCA 988-24/7, que pueden buscar ayuda ahí. Ellos tienen un extenso directorio de servicios de salud mental alrededor de todo Puerto Rico. Al igual que el Albizu tiene una clínica, otras universidades también con programas graduados en psicología, consejería, trabajo social, como la Universidad Interamericana, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, también ofrecen servicios gratuitos que son estudiantes graduados supervisados por psicólogos licenciados, que eso, ¿verdad?, siempre es una herramienta disponible para toda la comunidad. Importante también, mencionaba al principio la página web de la comisión, prevencionsuicidio.salud.pr.gov. Ahí tenemos no tan solo el mapa de almacenamiento seguro, que ayuda a esos familiares también saber dónde es que podemos ir para poder almacenar esta arma de fuego. También tenemos un inventario de servicios de salud en todo Puerto Rico. Tenemos un índice de vulnerabilidad socioeconómica que abona un poco a los temas que estábamos hablando de esos municipios. Así que hay varios recursos que podemos utilizar en nuestra página y también les invitamos siempre a que puedan participar de nuestras actividades educativas, porque el doctor mencionaba las recomendaciones para los medios. La comisión cuenta con recomendaciones para los medios de comunicación, están en la página. Todos nuestros talleres en su mayoría están abiertos al público general y la primera forma en que podemos prepararnos para hacer esa pregunta que da miedo y hacer ese acercamiento que asusta es conociendo esas señales de peligro, y a través de nuestros talleres podrán conocer un poco más y sentirse con un poco más de referente a la hora de hacer ese acercamiento. Y yo creo que lo que decía el doctor Márquez es importante, que uno aún con miedo lo hacemos y no hay nada malo en dejarle saber eso a la persona. Me preocupas, te he visto triste, no sabía si hacerte esta pregunta, no me atrevía, tenía miedo. Déjale saber a esa persona que esto es difícil preguntar, pero sobre todo que el sufrimiento y el dolor que observas en esa persona no pasa por desapercibido, porque duele mucho uno sentir que el mundo se le está cayendo encima a uno y nadie me pregunta, nadie se da cuenta y pareciera que a nadie le importa. Déjale saber a esa persona que sí a ti te importa. Y realmente es el final perfecto para este Facebook Live. Verdaderamente les quiero agradecer a ambos por todo lo que hacen en Puerto Rico por este tema. Sé que los dos ponen mucho empeño, llevan años trabajando el tema, mucho empeño en educar y en tratar de que se hable de este tema, de que las cosas mejoren y progresen, y por lo menos las cifras son alentadoras, ¿verdad? Aunque hay otros indicios que sabemos que hay que mirar, como lo de las armas de fuego, que no lo queremos bajo ninguna circunstancia en nuestro país. Así que creo que todas y todos en este país conocemos, y en todos lados conocemos a alguien que ha considerado el suicidio o que lo ha intentado. Así que ¿por qué no hablamos más de esto? Los recursos están ahí. Este Facebook Live se queda grabado en nuestra página. Compártanlo, porque más personas pueden utilizar los recursos mencionados tanto por la doctora como por el doctor Márquez. Aprovecho y agradezco a ambos, a la doctora Naida Román Vázquez, directora de la Comisión para la Prevención del Suicidio de Puerto Rico,
y al doctor Domingo Márquez, catedrático de la Universidad Albizu y psicólogo clínico, por estar con nosotras. Y especialmente a ustedes por su sintonía. Recuerden seguir a ESMental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que se enteren del próximo Facebook Live. Díganos también qué temas quieren abordar allá abajo en los comentarios. También acuérdense de escuchar nuestro podcast Cerebrando en Apple Podcast o Spotify. Agradecemos a FHC por su apoyo y a los pacientes, familiares y profesionales que colaboran con nosotras. Sin más, las y los dejamos con buenos deseos. Hasta la próxima.